Dicen que bajo nuestros pies existe otro mundo, un mundo oculto, vasto y luminoso, donde la oscuridad no es ausencia de luz, sino su guardiana. Desde los antiguos textos tibetanos hasta los susurros de los místicos occidentales, se habla de un reino secreto que late en el corazón del planeta. Agartha, un lugar donde la humanidad jamás cayó, donde el conocimiento de los antiguos sigue vivo y donde el tiempo fluye de un modo que la ciencia aún no puede comprender. Algunos lo llamaron mito, otros refugio, pero aquellos que lo buscaron y regresaron aseguraron haber sentido algo, una vibración bajo la tierra, como si el mundo entero respirara. Es posible que la tierra sea mucho más que una esfera de roca y magma, y si debajo de nuestras montañas, de nuestros océanos, de cada desierto que creemos vacío, se extendiera una civilización dormida, esperando el momento de volver a despertar, desde las montañas del Tíbet hasta los hielos de la Antártida, de los templos védicos, de los laboratorios nazis, el eco de Agartha nunca ha desaparecido, un eco que nos recuerda que la verdad no siempre está en el cielo, sino en las profundidades, porque quizá el centro del mundo no esté afuera, sino dentro de nosotros. Yo soy el tío Funky y esto es Agartha, la tierra perdida. Parte 1. La leyenda de Agartha, orígenes y fuentes. Cuando escuchamos la palabra Agartha, lo primero que viene a la mente es un mito, un cuento fantástico sobre un reino oculto bajo la tierra. Pero lo curioso es que este mito no nació de una sola cultura, sino de muchas, y todas, sin conocerse entre sí, hablaron de lo mismo, un mundo interior. En los antiguos textos tibetanos se menciona a Shambhala, un reino de luz y sabiduría situado más allá del tiempo, oculto en las profundidades de los Himalayas. Los monjes lo describían como un refugio espiritual, donde los maestros más antiguos del mundo custodian el conocimiento que salvará a la humanidad cuando llegue su hora más oscura. Ese mito, Shambhala, fue el primer latido de lo que más tarde conoceríamos como Agartha, pero en la tradición esotérica occidental, la historia toma otra forma. Allí, Agartha no es solo un lugar físico, es el corazón mismo del planeta, un centro energético donde habitan seres de una civilización avanzada, protectores de la sabiduría perdida de Lemuria, la Atlántida y de los antiguos pueblos que desaparecieron de la superficie. Se dice que ellos no abandonaron la tierra, sino que se refugiaron en su interior, esperando el momento que el ser humano esté listo para entenderlos. En el siglo XIX, dos hombres cambiaron para siempre la manera en la que el mundo percibía este mito. El primero fue Joseph Saint, un ocultista francés, que afirmó haber recibido visiones telepáticas de los sabios de Agartha. Según él, este reino no era una fantasía, sino una sociedad real, guiada por un rey del mundo y gobernada por leyes de armonía y conocimiento superior. Poco después, Ferdynand Ossendowski, un explorador polaco, afirmó haber escuchado las mismas historias en los monasterios de Mongolia. Sus relatos hablaban de túneles interminables bajo las montañas, de ciudades iluminadas por una luz que no provenía del sol y de un centro secreto al que solo los dignos podían llegar. Así, con el paso del tiempo, el mito se extendió por todo el planeta, desde los templos del Tíbet hasta las selvas del Amazonas, desde las pirámides de Egipto hasta los polos. Los relatos comenzaron a coincidir. Agartha sería un vasto mundo subterráneo, conectado por una red de túneles que unirían todos los puntos sagrados de la Tierra. Y aquí es donde la pregunta se vuelve inevitable. ¿Y si estos mitos antiguos no fueran simples metáforas? ¿Y si realmente existiera algo más? Un corazón vivo latiendo bajo nuestros pies,
esperando ser descubierto. Parte 2. El misterio de la Tierra hueca. Durante siglos, los mapas nos enseñaron que la Tierra era sólida, compacta, predecible. Pero, ¿qué pasaría si eso fuera solo la superficie de una verdad mucho más profunda? La teoría de la Tierra hueca nació en el siglo XVII, cuando el astrónomo Edmund Halley, el mismo que dio el nombre al cometa Halley, propuso algo impensable para su época, que el planeta estaba formado por capas concéntricas, cada una con su propia atmósfera, su propio campo magnético y posiblemente su propia vida. Según Halley, nuestro mundo no era un bloque de roca y magma, sino un sistema vivo, respirando desde adentro. Con el tiempo, otros científicos y exploradores retomaron esta idea, algunos afirmando haber visto señales imposibles. En el siglo XX, varios pilotos reportaron haber visto luces extrañas y aperturas polares en el Ártico y la Antártida, que parecían conducir hasta un interior iluminado. Uno de los casos más famosos fue el almirante Richard A. Byrd, quien durante una expedición aérea afirmó haber sobrevolado una vasta extensión verde en pleno Polo Norte, un lugar donde no debería haber nada más que hielo. Muchos lo descartaron como una ilusión o un mito moderno, pero otros vieron en este relato una pista, la entrada hacia Agartha. Según las versiones esotéricas, dentro de la Tierra existe un sol interior, una fuente energética central que ilumina un ecosistema completo, mares subterráneos, selvas, montañas y ciudades que desafían toda lógica geológica. Este sol, dicen, que no solo da vida, sino que mantiene en el equilibrio el pulso del planeta. Y aquí es donde las piezas comienzan a encajar. Las antiguas historias de Agartha no describen un reino místico separado de nosotros, sino una civilización interior, protegida por un velo energético o incluso dimensional, una frontera invisible que separa nuestro mundo externo, caótico y ruidoso, de otro más antiguo, armónico y sabio. Pero quizás la idea más poderosa no es geográfica, sino simbólica, porque para muchas tradiciones espirituales, la tierra hueca no se encuentra bajo nuestros pies, sino dentro de nosotros mismos, un viaje interior hacia las profundidades del alma, hacia ese centro luminoso que hemos olvidado. Tal vez por eso este mito sigue vivo, porque en el fondo todos sentimos que hay algo más, algo oculto, esperando ser redescubierto bajo la superficie de lo que creemos real. Parte 3. El reino del rey del mundo. En los antiguos textos tibetanos se habla de un ser enigmático, una figura espiritual que no pertenece ni a este tiempo ni a esta superficie. Lo llaman el rey del mundo, el soberano de Agartha y guardián del equilibrio entre lo visible y lo oculto. Según las tradiciones orientales, este ser habita en las profundidades del planeta, en un reino de luz, donde la pura materia y la energía se funden en armonía. No gobierna con ejércitos ni con leyes, sino con sabiduría. Su autoridad no proviene del poder, sino del conocimiento absoluto del alma humana. El explorador y escritor polaco Ferdynand Ossendowski, uno de los primeros en hablar públicamente de Agartha, afirmaba que el rey del mundo era un ser real. Según él, este soberano podía comunicarse telepáticamente con los líderes del mundo, guiando los acontecimientos históricos desde las sombras, interviniendo solo cuando el equilibrio del planeta estaba en peligro. Imagina por un momento esa idea, una fuerza silenciosa que observa el curso de la humanidad, permitiendo que aprendamos, caigamos y nos levantemos, pero interviniendo cuando el caos amenaza con consumirlo todo. La capital de este reino sería Shambhala, una ciudad sagrada hecha de luz y energía pura, que no está en la superficie ni en ningún mapa, sino en un punto donde las dimensiones se entrelazan. Los textos budistas la describen como un lugar inaccesible para los profanos, donde residen seres iluminados que guardan los secretos de civilizaciones desaparecidas. Para muchas corrientes esotéricas, el rey del mundo no es solo un ser, sino una manifestación de Logos,
el principio, creador del universo, la voz divina que da forma a la realidad, un avatar del orden cósmico que cada cierto tiempo envía señales a la humanidad a través de sueños, visiones o catástrofes, recordándonos que no estamos solos. Se dice que cuando la humanidad alcance su punto más oscuro, el Rey del mundo regresará y su retorno marcará el inicio de una nueva era, un renacer espiritual donde la superficie y el interior de lo humano y lo divino volverán a unirse, y quizás ese retorno no será físico, tal vez ocurra dentro de cada uno de nosotros cuando despertemos la sabiduría dormida en las profundidades de nuestra conciencia, porque si Agartha es el corazón de la Tierra, entonces el Rey del mundo podría ser el corazón del alma humana. Parte 4. Exploradores, nazis y secretos ocultos. Durante los años más oscuros del siglo XX, hubo quienes creyeron que el poder absoluto no se encontraba en la ciencia ni en las armas, sino bajo nuestros pies. Durante el Tercer Reich, una organización llamada ANERBE, la Sociedad para la Investigación y Enseñanza sobre la Herencia Ancestral Alemana, emprendió expediciones secretas a lugares donde la historia y el mito se mezclaban: el Tíbet, los Himalayas y la Antártida. Su objetivo no era arqueológico, era místico. Creían que en las profundidades de la Tierra existía un reino oculto, Agartha, el hogar de una civilización de seres superiores y los verdaderos antepasados de la llamada raza aria. Los archivos históricos confirman que esas expediciones ocurrieron. Documentos desclasificados y testimonios de posguerra mencionan extrañas apariciones científicas, vuelos sin retorno y mapas con rutas marcadas hacia el interior del planeta. Incluso hay registros de estructuras subglaciales descubiertas bajo el hielo de la Antártida, bases que nunca fueron oficialmente reconocidas. Algunos investigadores sostienen que los nazis encontraron algo que desafiaba toda lógica humana y que al comprender que podrían haber tocado, lo sellaron para siempre. Otros creen que parte de ese conocimiento fue trasladado en secreto a América tras la guerra, junto a los científicos del régimen durante la operación Paperclip. Pero la pregunta sigue abierta: ¿qué fue lo que realmente descubrieron? ¿Una entrada física hacia el reino de Agartha? ¿O un portal dimensional? ¿Una puerta hacia un conocimiento prohibido que alteraba la realidad misma? Muchos antiguos textos esotéricos hablan de energías subterráneas, de puntos de poder distribuidos por el planeta y de civilizaciones que aún se comunican con el mundo de la superficie a través de resonancias electromagnéticas. Quizás eso fue lo que hizo que los nazis intentaran replicar una conexión con fuerzas más allá de la comprensión humana. Hoy, esos informes siguen envueltos en secreto, fragmentados, borrados o ridiculizados, pero hay algo que nadie puede negar: demasiada coincidencia, demasiadas desapariciones y demasiadas señales apuntan a que el mito de Agartha fue, al menos para algunos, una verdad demasiado peligrosa para revelar. Parte 5. El retorno de Agartha, el llamado del mundo interior. En los últimos años, nuevas historias han comenzado a circular, relatos de vibraciones inexplicables bajo la corteza terrestre, de resonancias anómalas en los polos y luces que emergen desde el subsuelo. Para algunos, no son simples fenómenos naturales, sino señales de que el velo entre los mundos se está debilitando. Los antiguos decían que cuando la humanidad olvidara su conexión con la Tierra, Agartha despertaría para recordarnos quiénes somos realmente, y quizás eso es lo que está ocurriendo ahora, no como una invasión ni como un castigo, sino como una revelación. El mito del reino interior siempre fue un espejo, un recordatorio de que el conocimiento, la armonía y la luz nunca desaparecieron, solo se ocultaron, esperando ser redescubiertos. Y cuando el mundo exterior se llena de caos, la voz de Agartha susurra más fuerte. Tal vez no se trata de encontrar la entrada física al centro de la Tierra, sino de escuchar el llamado del mundo interior que habita en cada uno de nosotros. Porque como dicen las antiguas profecías, Agartha no está perdida, solo espera que recordemos
cómo regresar a ella. Y hasta aquí, viajeros del olvido. Gracias por acompañarme en un viaje hacia Agartha. No te olvides de seguirme en mis redes sociales y comentar qué otro video te gustaría ver aquí en el canal. Nos vemos en otro viaje a lo desconocido.